tiempo, de ofrendas también. Dios lo ve con qué agrado lo hace usted, que lo hace de corazón y de manera voluntaria, no por imposición, porque a nadie se le impone que lo haga. Entonces yo con todo respeto lo digo todo el tiempo a nuestros amigos que no son todavía bautizados, le decimos, lo puede hacer, hay libertad para hacerlo. Ahorita lo decíamos, hay libertad para hacerlo, a sabiendas de que usted va a ser bendecido o bendecida por ese acto de ofrendarle a Dios para el trabajo de su obra. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues vamos a entrar de lleno lo que es al tema. Ya las ofrendas ya se recogieron y ya son bendecidas, ya con el testimonio que dijo el hermano, ya las ofrendas son bendecidas y que sean para el buen uso de su obra. Vamos a leer la palabra de Dios. El tema de esta tarde es el estudio, de esta noche, perdón, es el estudio número 4 y victoria sobre el pecado. ¿Recuerda cuál es el título del expositor? Cómo el Señor nos va a enseñar a través de estas lecciones, de esta serie, cómo vivir en victoria. Vivir en victoria es el título de lo que es el expositor, pero ahora vamos a hablar de una victoria más que Cristo nos da. ¿Cómo usted puede vivir en victoria sobre el pecado? Amén. Vamos a leer y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Son dos textos bases y lo vamos a compartir así. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. El libro que estamos leyendo. Hebreos 4:15. Y dice así la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Vamos a ir a Efesios 2:1. La carta a los Efesios 2:1. El título aquí dice de la base bíblica, dice salvos por gracia. Salvos por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Vamos a orarle a Dios antes de entrar con el tema. Padre Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, estamos listos, Señor, para recibir una vez más una victoria, Señor, que tú nos delegas, Señor. Que en tu nombre, Señor, puedo vencer, Señor, cualquier situación en nuestras vidas de pecado, cualquier situación por más fuerte que parezca, Señor, podemos salir victoriosos en tu nombre, Señor, porque tú ya venciste todo, absolutamente todo, Señor, entregando tu vida en ese madero, Señor. Nos hiciste vencedores al derramar tu sangre preciosa, nos hiciste más que victoriosos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y háblanos a nuestras vidas en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces asiento, hermanos, glorificando al Señor. Aleluya, gloria a Dios. El propósito de este tema, hermanos, victoria sobre el pecado. Créanlo que, mire, hasta el más hermano o la más hermana, hasta la persona que no es todavía de Cristo, tiene situaciones con el pecado. ¿Sí? Nosotros, por más hasta su servidor, miren, la aureola aquí sale sobrando, ni aureola tenemos ni nada. ¿Por qué? Porque aún así, decíamos hace un momento cuando iniciábamos, ya sea de pensamiento, de obra, o a veces que deliberadamente fallamos contra Dios. Y de repente los actos que cometemos o algo son ofensivos tanto para el cielo como para Dios. Entonces el propósito de esta lección, hermanos y amigos, es que con base a la Biblia vamos a entender que Cristo ha vencido el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nos otorga esa posibilidad a nosotros para también nosotros ser victoriosos sobre el pecado. Amén. Amén. La base bíblica, fíjese bien, la base bíblica dice que Él fue tentado, en Hebreos 4:15, según nuestra semejanza. Jesús era humano, pero había
el toque de Dios, la presencia de Dios en él, que eso es lo que nos hace distintos a él. Porque él fue tentado también por el tentador, que es Satanás, el Señor lo reprenda, para que pudiera delinquir contra Dios. Pero él, con la misma palabra de Dios, le decía, escrito está, al Señor tu Dios no tocarás. Entonces, hermanos, pero él en esa condición humana, también dice, como humano yo vencí el pecado, y ustedes son seres humanos, también lo pueden hacer. Y en otra base bíblica nos dice, no tengan miedo, yo he vencido al mundo, ustedes también van a poder hacerlo. Entonces, vamos a entrar a materia, como dice nuestro pastor. Es muy común y fácil decir la bendición de vivir en victoria, ¿sí? Nosotros queremos vivir en victoria y deseamos de corazón que usted viva en victoria, y de victoria en victoria. Entonces, que es muy fácil decirlo, pero no toda la victoria implica una confrontación y una lucha ante la tentación del diablo y las ofertas del mundo que día a día hay que vencer. Las tentaciones, las ofertas del mundo, todos los días es algo que uno está luchando, batallando, venciendo. Entonces, la victoria sobre el pecado es el resultado de una lucha personal y frontal en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, ¿pero qué es una victoria? Es cuando se vence la tentación. ¿Usted cree que una victoria es realmente cuando usted puede vencer la tentación? Vamos hablando de tentaciones que son, se puede decir, malas para nuestro cuerpo. Un ejemplo. Hay personas que dicen, ya no quiero yo consumir coca porque es muy dañina, muy mala. Y cuando usted vence la tentación, usted puede decir, estoy victorioso. Pero usted puede vencer una semana, 2 semanas. Y lo único que está siendo victorioso es en pequeñas confrontaciones hacia la tentación. ¿Sí? Pero la guerra no la ha librado, ni es victoriosa en la guerra, porque sigue los días y resulta que a la vuelta de 2, 3 semanas ya se aventó una cocona de medio litro. Entonces, no lo estoy diciendo con dolo, ni mucho menos haciendo referencia de nada. Pero, fíjense bien la pregunta, ¿sí? ¿Acaso la victoria es cuando usted vence la tentación? ¿O solo se considera una victoria cuando ya no eres tentado para cometer ese ilícito, ese pecado? ¿Sí? Fíjese bien, son las 2 preguntas que están ahí, ¿sí? Podemos verlo de esta manera. Cada vez que usted vence la tentación, anótese una victoria, un triunfo. Pero no ha triunfado sobre la guerra que continúa. Está ganando una batalla, pero no está ganando la victoria completa porque todavía las tentaciones siguen, el pecado sigue haciéndole cosquillas a uno. Créanlo. Bien lo dice la palabra de Dios, cuando usted se bautiza, dice que el bautismo, dice que ahora corresponde, nos salva, pero no quita, dice, la inmundicia de la carne. ¿Sí? No quita, dice, esa inmundicia que hay del ser humano de delinquir, de inclinarse hacia el pecado, a las costumbres que ya tenía uno de cómo vivía. Queda ese jaloncito, como cuando yo lo enseño, le digo, queda ese jaloncito que te hace como quererte regresar a las cosas que practicabas. Pero lo que sí hace el bautismo es que crea una nueva conciencia en nosotros, donde decimos, a ver, todos hemos pasado por eso, hermanos, amigos, todos hemos pasado por eso. De repente, ¿esto será agradable para Dios? No, ¿verdad que no? Y ya no, dice nuestro pastor, ya no pecas ni a gusto una vez cuando ya te entregas al Señor. Como cuando algo te hace daño de comer, ya ni te lo comes a gusto. Exacto, las prescripciones, mire. Ya es nota, me van. Me decía el hermano Mario, me decía Víctor, mis compañeros de trabajo de repente. Ya ve que una vez llegué yo aquí, que los análisis y todo, hasta los traje para que los leyeran. Y me decían, te vimos tu rostro, como cuando te estaban diciendo, ya no esto, ya no lo otro, ya no esto. Y así, no, le dije yo, ni me preocupé, ni me ofusqué, ni nada. Simplemente que yo sé que son cosas que son dañinas para mi cuerpo. Tengo que entender que soy responsable del templo del Espíritu Santo. Tengo que cuidarlo, tengo que conservarme en una salud, pues más o menos, no tan acá. Pero sí, ya me limito de repente.
En ese tiempo que fui mis análisis y si andaba así con la salud y todo, créanlo, hermano, lo confieso delante de Dios y de ustedes. Me entraba duro las carnitas cada fin de semana y como dice mi papá, hay comidas que se ameritan, mijo, en las carnitas, y me tomaba un cocón. Y yo no soy de soda, ustedes saben que aquí no tomo soda, y no por decir que ustedes digan, no toma soda, hermano, no. Pero cuando realmente hay una comida así como especialita, me aviento mi trago de soda. Ándale, yo también unos cuantos a ti, ¿no? Entonces, Un whisquito, algo. amén, entonces mire, eso es lo que le digo, tentaciones a qué, a dañar el cuerpo, a dañar el envase del espíritu. Entonces, hermanos, ahí yo le puedo asegurar, si usted dice, bueno, sí es cierto, hay situaciones que yo de repente digo, tengo un mes, tengo 2 meses que no hago esto, que no hago lo otro, usted está venciendo la tentación y está siendo victoriosa o victorioso con las tentaciones que se le están presentando. Pero la guerra todavía no termina porque estamos con vida todavía. Amén. Por eso de repente cuando alguien parte y que es del pueblo de Dios, que es cristiano, decimos, el hermano ya ganó. Ajá, Ya ganó. ¿Por qué? Porque ya de todo lo que pasa en este mundo, las tentaciones, los pecados y todo, entonces ya no le queda más que presentarse a juicio en su momento debido, ¿verdad? Delante de Dios. Amén. Entonces Pablo dijo, todo me es lícito, Amén. mas no todo me conviene. No todo me Ya todo conviene. podemos hacer. Todo podemos hacer exactamente, pero no todo es provechoso, no todo es saludable para nosotros. Amén. Entonces, esto indica entre estar más cerca de ganar la guerra, cuando usted está triunfando sobre las batallas que le va presentando la vida, sobre las tentaciones, sobre el pecado. Hermanos, hay que también, así como estamos confesando que delinquimos y fallamos, cuando de repente somos tentados por los ofrecimientos de cosas que nos hacen daño al cuerpo, también hay pecado en la vida que de repente uno dice, bueno, pues ni modo, ya me la aventé. Entonces hay que estar conscientes de que estamos en una guerra campal en esta vida, pero Jesús dice, échale ganas si puedes, porque yo ya lo hice. Como ser humano, yo me encarné, me hice humano, me humané y vencí el pecado, así que ustedes también lo pueden hacer. Amén. Amén. Dice, la lucha más cotidiana que podemos enfrentar definitivamente es contra el pecado. Dice, el que mora en nosotros es parte de la naturaleza del ser humano. Lo cierto es que solos no podemos vencerlo. Es aquí donde necesitamos la ayuda de Dios y valorar el sacrificio que Dios hizo en ese madero para poder derrotar el pecado. Amén. Amén. Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Tiene que reconocer que para poder vencer eso que usted no ha podido con sus propias fuerzas, dice la palabra de Dios, para lo que al hombre le es imposible, para Dios no lo es. ¿Sí? Entonces usted tiene que decirle al Señor, ayúdame. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que aún tú no conoces. Entonces es cuando le pedimos al Señor ayuda y el Señor viene a nuestra ayuda para poder vencer alguna situación fuerte. Y de repente ya cuando pasa el tiempecito, usted diga, bueno, pues batallé sabe cuánto tiempo y nomás clamé al Señor y el problemón se hizo problemita así, pequeñito. ¿Por qué? Porque con la ayuda del Señor, miren, todo es posible. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No estamos entendiendo. Entonces, solamente con la ayuda del Señor podemos vencer esas situaciones difíciles o esa situación de pecado. Con la ayuda de Dios todo es posible. La Biblia dice claramente, fíjese en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías el profeta, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, esto que declara el profeta Isaías es algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque habla aquí que tal vez nuestra manera de vivir, que de repente nos rebelamos contra las cosas que Dios quiere que nosotros no hagamos y nosotros sacamos el carácter y lo hacemos porque se nos antoja o porque tenemos el deseo de hacerlo. Sinceramente, ¿qué le decía hace un momento? La manera vieja de vivir, la concupiscencia que queda en nosotros todavía nos hace delinquir a veces contra Dios. En comportamientos, conductas o palabras a veces le fallamos a Dios, lo reconocemos. Entonces el profeta Isaías dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, que nosotros podemos vencer esas rebeldías, esas rebeliones que de repente ofendemos a Dios, podemos vencer porque Él lo venció. Dice que Él fue molido por nuestros pecados, el profeta también lo dice así. Y el castigo de nuestra paz, para que nosotros pudiéramos tener paz, hermanos, en el mundo,
y sentir usted paz, tranquilidad en su vida, con su familia, con seres queridos, dice que Él ya lo pagó. Que Él quiere que nosotros tengamos paz, y la paz no es la que el mundo ofrece, sino una paz genuina que solamente Dios la puede brindar a nuestras vidas. Por su llaga nosotros fuimos curados, hermanos. No hay nada imposible para Dios. Hace un momento yo daba testimonio de que el Señor me rescató en el último momento de mi vida, cuando yo ya no tendría por qué estar aquí. ¿Por qué? Porque la ciencia, la medicina, o vaya el diagnóstico después de ese accidente, decían que no había oportunidad. Y muchos de nosotros tenemos testimonios fuertes de ese tipo. ¿De qué? De que el Señor nos rescató cuando tal vez nadie podía rescatarnos ya. Ni siquiera la medicina, ni siquiera, mire, hay personas, ahorita se oye un comentario muy fuerte, y viene siendo un familiar de nuestra hermana de Xochitl, de una muchachita que no recuerdo, hermana. Le digo yo, se me hace que esta muchachita la llegué a ver por acá una vez que pues es familiar de Adrián, muy joven. La muchachita es una ya señora, ¿no? Y muy resonado, que le robaban los órganos o algo así. Por si me ha impactado el hermano ese, Sí. me ha impactado mucho. Cuando sabiendo que es hermano del hermano suyo. Sí, No, pues así es. para allá me José, sí, cuando íbamos a Tijuana. Ajá. Qué duro. Sí. El hermano. Entonces, hermanos, sinceramente, mire, nosotros somos muy afortunados. Dios guarda nuestras vidas, tantas situaciones feas que pasan o algo, y dice uno, bueno, pues, o a lo mejor ya uno no está tan en buen estado como para que se interesen por nosotros, por nuestros órganos o algo, ¿eh? Pero aún así, hermanos, de cosas tan tremendas el Señor nos ha rescatado, ha guardado nuestras vidas. Por eso es que el profeta Isaías dice, somos nosotros curados, somos nosotros sanados, somos nosotros rescatados realmente por Dios. Entonces, en agradecimiento a eso, yo tengo que buscar la manera de servirle a Dios con mi vida, ser más agradable cada vez para Él, en todos los aspectos. Que yo soy así o algo, yo batallo mucho, todavía en la actualidad lo reconozco, con mi carácter, mis conductas a veces. Y de repente digo yo, bueno, pues yo sé como una cancioncita del mundo que decía por ahí que yo soy así y no me parezco a nadie. No, yo quiero realmente que el Señor me moldee, que el Señor vaya quitando lo que no es agradable para Él, porque no me puedo yo montar en mi macho, como dicen por ahí, y decir que yo toda la vida voy a ser así. Yo he expresado, y lo digo todavía públicamente, yo soy, todo el tiempo he sido de una manera, pero no digo que toda la vida voy a seguir siendo así. Porque sería contrarrestar el poder que Dios tiene sobre mi vida. Cuando yo le digo, Señor, yo te pertenezco, y todo el tiempo me escuchan ustedes decir expresiones de que me pongo en las manos del precioso alfarero de mi vida, para que Él me moldee, para que Él me cambie, para que Él me transforme. De repente que yo sea rejego y que el Señor esté batallando mucho conmigo, no quiere decir que no tenga el poder para hacerlo Él. Él tiene el poder, pero Él lo hace a medida que yo le permita, a medida que yo ceda a Él. Porque es caballeroso siempre, el Señor nunca lo va a hacer a la fuerza. Amén, den un aplauso al Señor. Vamos a tocar 2 puntos nada más ya para cerrar, porque ya son casi las 12. Veamos lo que debemos considerar para tener una victoria sobre el pecado. ¿Cuántos quieren realmente tener victoria sobre las situaciones que de repente nos orillan a querer pecar, o los ofrecimientos del mundo? ¿Cuántos quisieran ser realmente victoriosos? Yo quiero ser un victorioso. Cuando llegue la tentación, cuando llegue esa situación de pecado a mi vida, yo quiero decirle no, porque no. Y eso solamente lo podemos hacer con nuestra convicción bien puesta en el Señor. Amén. Cristo apareció para quitar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Fíjense bien, en un texto que aparece en Mateo 1:21, dice, el ángel Gabriel indicó a José, el que era papá de Jesús, el carpintero, ¿sí?, respecto a la promesa de Dios a su pueblo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Mateo 1:21. Entonces podemos considerar el nacimiento de Jesús como el que ha venido a redimir al ser humano del pecado. También el apóstol Juan dice, en 1 Juan 3:5, fíjese bien, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados.
Jesús apareció realmente para quitar de la vida del ser humano los pecados. Entonces, al redimir al ser humano del pecado, por eso el apóstol Juan afirma eso, de que él vino realmente a cumplir una misión aquí en la tierra. Y lo vino a cumplir porque perdonó pecados, sanó enfermos, rompió cadenas, ataduras. Todo lo hizo el Señor. Y aún así, Él lo sigue haciendo porque su poder no mengua. Sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo su poder. Su sangre derramada en el madero tiene poder. En el nombre que es sobre todo nombre hay poder. Y eso es lo que el Señor nos delega. El poder de su sangre, el poder de su santo nombre, para que nosotros podamos hacer uso de ese poder. Amén. Amén. Nosotros no podemos quitar el poder del pecado de nuestras vidas, hermanos. Solitos no vamos a poder. Hay personas que todavía dicen, yo no voy a ir a la iglesia, yo no me voy a entregar al Señor si no dejo de hacer esto. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser un hipócrita, yo no quiero ser una hipócrita. ¿Por qué? Porque veo que estas cosas pasan y veo que aquello, que esto y que no cambian aquello. No, la salvación es personal. Dios quiere tratar personal e individualmente con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estábamos sumergidos en delitos y pecados. Era el hermano Villa el que andaba del tingo al tango y haciendo muchos degeneres y todo, al cual el Señor se interesó. No dijo el Señor, me voy a interesar por los amigos que andan con el hermano Villa de parranda y todo eso, viciados en tanta cerveza y todo eso. No, me interesaste tú, Villa, me interesaste tú, José Villa, por eso traté contigo. Por eso, como no querías entender o algo, pues de repente me jugué la última carta, exponiendo hasta tu propia vida al riesgo de la muerte para rescatarte y que tú voltearas la mirada al cielo y voltearas y clamaras a mí. Eso es lo que el Señor hizo conmigo en lo personal, lo digo. Si yo no hubiera reconocido, hermano, yo estoy más que seguro. Si yo no hubiera volteado mi mirada al cielo y le hubiera agradecido a Dios con mi vida, yo estoy seguro que se me hubiera acabado la cuerda. Yo estoy seguro que ya no estuviera aquí. Ya no estuvieran tanto oyendo, tanto bla, bla, bla conmigo aquí. Es la verdad. No fuera mi esposa. Sí, pero estuviera feliz y contenta todavía. Entonces, por esto quiero decirle que yo entendí. Y dicen por ahí, al buen entendedor pocas palabras. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces te ha confrontado el Señor para que tú digas, voy a entender? Ya entendí. Es la oportunidad que me está dando Dios. ¿Por qué? Porque con mi vida tengo que agradecerle tantas y tantas bendiciones que Él me da. Y podemos dar testimonio de tantas cosas y llevarnos toda la noche aquí. De que el Señor no deja su misericordia en nuestras vidas. Hermanos, nosotros no podemos quitar el poder del pecado en nuestras vidas. Solo Cristo tiene la autoridad. Alguien que quiera acercarse a Jesús no necesita limpiarse primero. No tiene que limpiarse o purificar su vida primero. Tiene que ponerse en las manos del Señor para que el Señor lo haga. Para que el Señor haga la obra en nosotros. Nosotros no podemos hacer la obra en nosotros mismos. El Señor de la obra es el que quiere hacerlo en nosotros. Entonces, necesitamos acercarnos a Jesús para que Él nos pueda limpiar primero. Pero debemos de estar dispuestos a permitir que Jesús quite los pecados en nuestra vida. Por otra parte, dice el apóstol Juan, agrega, 1 Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él no peca. Una vez cuando ya estamos en Cristo, hermanos, Él asegura que no debemos de pecar. ¿Sí? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso nosotros en todas las enseñanzas le decimos, lea la Biblia, sumérjase a la profundidad de las cosas de Dios, a la palabra de Dios y todo. ¿Por qué? Porque van a estar las herramientas a nuestro alcance para poder vencer cualquier situación de pecado. Cuando uno está sumergido en las cosas de Dios, de repente no hay tiempo para pecar, hermanos. Cuando uno anda ocupado en las cosas de Dios, no hay tiempo para andar pensando en cosas vanas. Créanlo. Por eso debemos ocuparnos nuestro tiempo, nuestra vida en servicio a Dios. ¿Por qué? ¿Qué más le queda al hermano Villa más que agradecerle a Dios con su vida? Le decía una vez un hermanito que llegó a la puerta de la casa, que casi nunca me da gusto verlo ahí en la casa porque hoy me lleva el recibo de la luz. Y llegó a la casa y me dice, hermano, todavía se está congregando. Amén, hermano. Y me dijo el hermano esta palabra, me dice, no cabe duda, hermano, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén, hermano. A mí el Señor me perdonó tanto.
Y tengo que darle mucho amor a Dios. Y le fallo. Y no le doy tanto amor como quisiera. Pero Él se merece eso y más de mi parte. Porque Él se desborda en bendiciones, en favores de ser nuestro hermano. ¿Por qué? Estoy consciente que en cierta parte le estoy fallando esto y lo otro, o no estoy haciendo lo que a Él le gustaría que hiciera, pero el Señor se desborda en favores y bendiciones sobre mi vida. ¿Cómo le hace? Yo estaba reflexionando el día de ayer en la oficina ahí del Valle, la oficina que tenemos ahí. Le decía, caray, me entré la temporada de frío y pagando rentas de 4,100 pesos mensuales y no ha habido movimiento, no ha habido dinero. Señor, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Le decía el Señor. Y gloria a Dios, ya estoy avisándome así, la tierra prometida que ahí viene la temporada de calor. Entonces digo yo, gloria a Dios, aleluya, que el Señor me permite, porque no son con mis fuerzas, no es con mis talentos, no, es porque el Señor así le place. Y toda mi fe y mi confianza está puesta en Él. Que hay de repente cosas en las que uno se limita y todo le digo a mi familia, ay, de repente ahorita tenemos que como limitarnos en esto, en aquello, pero el Señor cumple su promesa y no falta alimento en mi casa. No faltan, las cuentas se están cubriendo, atrasadamente, como usted quiera, los están cubriendo. Y digo yo, Señor, ¿cómo lo haces? ¿Me entiende? Eso es lo que queremos empaparle a cada uno de ustedes, hermanos, amigos. Entonces dice realmente que todo el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Él revela el contraste entre el creyente que ha dejado una vida de pecado porque vive en Cristo y un incrédulo que aún vive en pecado porque no ha conocido a Cristo. Lo dice claramente el expositor, hermanos. Si usted no está viviendo en la libertad hacia el pecado que Cristo le ofrece, está siendo incrédulo. Si usted no está gozando lo que decimos que gozamos nosotros por creerle a Cristo, es porque le falta más credibilidad a Dios. Tiene que aumentar su fe en el Señor. Y cuando usted le pide al Señor que aumente su fe, va a venir trabajo en su vida. Van a venir situaciones que van a hacer que su fe crezca. Así que cuando usted le pide al Señor, auméntame la fe, no le sorprenda que vengan situaciones en su vida para que su fe crezca. Donde usted tiene que poner a Dios en primer lugar, donde usted tiene que invocar el nombre del Señor, donde tiene que orar más, tiene que leer, porque así es como el Señor lo hace. Aumenta nuestra fe, pero a través de esas transiciones que van pasando en nuestra vida. Amén. Amén. Juan explica que el creyente ocasionalmente cae en pecado. Fíjese bien. Fíjese bien. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. El creyente comete pecado, pero se pone a cuenta delante de Dios, hermanos. Eso no quiere decir que tenemos el albedrío para estar pecando a cada momento. Pero dice la palabra de Dios, si cometiéramos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, que aboga por nosotros ante el Padre. Tenemos un defensor ya, de oficio. Fallamos, Señor, perdóname, Señor. He fallado, he pecado contra ti. Y le tenemos que pedir que nos perdonen en nombre de su Hijo amado Jesucristo, el Padre, que tenga misericordia de nosotros. Eso es lo que marca la diferencia con Cristo o sin Cristo. Por eso le digo el cantito de que me gusta mucho, me enamora. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Y luego te dice que nunca pierde un caso, dice que todos los gana. Si quieren saber su nombre, Jesús se llama. Amén. Es lo que dice el canto. Entonces, hermanos, es muy importante. También debo de entender que el creyente ya no está más en las garras del pecado. Pues declara en 1 Juan 3:9 también, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a avanzar con el siguiente. Hermanos, el último punto ya para cerrar. Necesitamos perseverar en Cristo. Si usted ya tiene conocimiento, ya tenemos el conocimiento en Cristo, necesitamos perseverar, ser muy perseverantes. La Biblia es muy clara al expresar las palabras de Jesús, al decirnos, Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Tenemos que ser perseverantes. También lo que el apóstol Juan en Apocalipsis revela, Apocalipsis 2:11,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay promesas de Dios, hermanos, en perseverar, en llegar hasta el fin, ser vencedores. Esto ratifica que la salvación es un proceso de santificación. Amén. Amén. Es decir, una lucha contra el pecado que comienza cuando decidimos seguir a Cristo y somos justificados en el bautismo de agua en su nombre, y que termina con la muerte o la segunda venida de Cristo. Hermanos, la salvación de nuestras almas, por la cual usted puede entregar su vida al Señor, confesar a Jesucristo como su Salvador, en su corazón asimilarlo y confesarlo con su boca, eso le da la salvación. Pero dice que es el comienzo. Es el comienzo solamente, como le dice el expositor aquí, que solamente dice que es el comienzo, aleluya, de una lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque seguimos luchando mientras estemos en esta vida, hermanos, con las tentaciones que lo decíamos anteriormente, las tentaciones y los pecados que nos quiere presentar el mundo para hacernos caer y regresarnos a la condición en la que estábamos. Pero no se vale. No se vale porque le creemos todo a Cristo y dice el Señor, no nos quiere tibios, nos prefiere fríos o calientes. O sea que no nos quiere con un pie aquí y un pie allá. Nos quiere alineados a Él, a su voluntad. Amén. Bueno, pues vamos a cerrar ya el tema. Varios de los versículos del Apocalipsis en la Biblia hablan de que debemos de vencer. Uno más dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Pero vencer, ¿qué es vencer, hermanos? Lo que Cristo venció siendo hombre, pues fue tentado en todo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote, es el texto base que leímos, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa fue la diferencia. Jesús no cometió pecado. Amén. Ok, Cristo no solamente vino a salvarnos, hermanos, también nos dio el ejemplo de cómo podemos vencer el pecado. Él lo logró y perseveró hasta el final. Así nosotros también debemos de perseverar. Amén. Póngase sobre sus pies. Yo quiero que en esta noche, hermanos, vamos a orar. La conclusión dice que la victoria sobre el pecado, ya póngame atención en lo último nomás. La victoria sobre el pecado surge cuando se somete un pensamiento impuro o alguna tentación y dices no. Como la que decía hace un momento, el poderle decir no a la situación de pecado o a la tentación. Usted que le diga a esa coca no, porque eres dañina para mi cuerpo. Amén. Ok. Esta lucha se torna continua cuando le hemos dominado. Cuando hemos dominado nuestros deseos carnales. Pero cuando triunfamos sobre la tentación, hemos vencido el pecado porque ahora Cristo vive en nosotros y ya no somos más esclavos del pecado. Eso es lo que quiere el Señor, que ya no seamos esclavos del pecado, hermanos. Amén. Amén. Un día terminará esta lucha. Entonces estaremos para siempre con Cristo el Rey. Amén. Entonces, hermanos, yo en esta noche, ya para cerrar el tema, hemos estado con cantos ministrando libertad. Libertad y victoria sobre las cosas del pecado de la humanidad. Pecado que nos asedia todavía. Entonces yo quiero que en esta noche usted ponga en las manos del Señor a cualquier situación difícil que le haga delinquir contra Dios, pensamiento u obra. Yo quiero que usted lo asimile ahorita a través del canto, porque vamos a poner un canto de júbilo. Porque si hablamos de libertad, yo no quise poner un canto de adoración, quise poner un canto de júbilo, para que usted sea libre en el nombre de Jesucristo. Todos tenemos, hermanos, cosas que nos vienen a atacar o contraatacar. Créalo, el enemigo no deja de aventar dardos a nuestras vidas para hacernos caer. El Señor lo reprenda al enemigo exactamente. Entonces yo no quiero realmente retroceder ni quiero cometer ilícito contra Dios. Entonces
usted y yo estamos asediados de muchas cosas que de repente vienen a nuestra vida, pensamientos o cosas que nos quieren invitar a pecar, a delinquir contra Dios. Yo quiero que las ponga en las manos del Señor en esta noche. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús y a través del canto que yo voy a poner también, vamos a declarar que somos libres. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Somos libres, hermanos, en Cristo Jesús.